Porque es que para mí Evanescence no es gótico, es como alternativo. Cuando hablamos de lo gótico, no hablamos solo de castillos oscuros, gárgolas A o ver. sombras alargadas proyectadas por el resplandor de la luna. Joder, Bloodborne reference, ¿no? Lo gótico es una forma de ver el mundo, una sensibilidad que abraza la decadencia, lo oculto, lo melancólico y también lo sublime. Sí, es que confunden Evanescence como gótico, cuando en realidad es gótica, pero no como tan afín. Es como que más bien sus cánticos es distinto. Desde esta primera iglesia construida en el año 1140, el arte gótico ha ido transformándose a través de los siglos hasta convertirse en un lenguaje visual y emocional que está más vivo hoy que nunca. Bueno, todo lo vivo que puede estar, algo que adora lo oscuro, todo lo lo vivo, y lo trágico. todo lo vivo que puede estar, y está aquí el Nosferatu, ¿no? El gótico se ha extendido en el cine, la moda, la música, el cómic, el anime, A ver, la moda sobre todo. La moda sobre todo cuando en los años 2000, 2005, 2006, todos se ponían frases existenciales de su vida, de súper oscuro, como yo estoy sufriendo toda mi vida, así que dejo un mensaje personal, duro, que te haga pensar por Facebook y no sé qué movida. Mira, las risas, ¿vale? Y por supuesto, Lo leí hace los poco. videojuegos. Pero, ¿cómo pasó de ser un movimiento arquitectónico y literario a infiltrarse en la cultura pop? ¿Por qué nos fascina lo oscuro, lo decadente y lo trágico? ¿Y qué dice eso de nosotros? Para responder a todas estas preguntas, vamos a hacer un largo viaje desde los años 80 hasta el presente. Exploraremos cómo lo gótico se transformó en subcultura, cómo marcó al cine, a la música, a internet y cómo encontró un nuevo lenguaje en los videojuegos. Pero antes, para entender por qué lo gótico está tan presente en nuestras vidas, hay que volver al lugar donde nació, a una época de sombras, vitrales y torres que parecían rozar el cielo. Así ¿Siglo XVII? Que ponte cómodo, cómoda, porque Oye, es guapo, ¿eh? empieza un nuevo capítulo de... Oye, el youtuber es guapo, ¿eh? Es mono. Pero me gusta que toquen estos temas. No es algo que suelo ver por YouTube, ¿eh? Temas así de cómo uno opina o cómo cree el origen de todo y a cómo ha corrido pues esa influencia de los días. Me gusta, no sé, algo diferente. Orígenes, vale. Europa, siglo XII. ¿Ah, siglo XII? ¿En serio? A la sombra de castillos feudales, plagas que acaban con pueblos enteros y cruzadas interminables. Astrucar de escuchad lo que voy a decir, familia y Pinku. I like the spiders, love the rain. And I am happy when I am in pain. Era una época dominada por la incertidumbre y el miedo, pero también por una fe abrumadora. En medio de esta oscuridad, a principios de ese siglo, en Francia, comenzaron a levantarse templos como nunca se habían visto antes. Sus muros ya no eran simples fortalezas funcionales, sino que tenían un propósito más místico. Torres altísimas para estar más cerca del cielo, arcos puntiagudos y bóvedas que parecían escapar de la lógica humana. En el exterior, las gárgolas escupían agua de lluvia como si purgaran los pecados del mundo. Y en el interior, la luz, esa luz inhumana y sublime, tamizada a través de vidrieras de colores que bañaban a los fieles. Eran los góticos los que cantaban eso, ¿verdad? Que se ponían ahí, en plan, la vida es una mierda y no sé qué tal. De hecho, es la representación del gótico de la época 2000, por ahí, ¿sabes? Lo representa perfectamente. Un espectáculo cercano a lo divino. Era una experiencia sensorial, espiritual y estética. Durante siglos, este estilo se extendió por toda Europa. España, Alemania, Inglaterra, Italia, Portugal. La verdad es que lo que me gusta son las fachadas. Esta tendencia iba a cambiar. Una nueva corriente de... La verdad es que lo que más me mola son las fachadas y los relieves de las fachadas y los aristas, los arcos. La verdad es que esto es lo que más me encanta. Pensadores y artistas se fascinó con la armonía perfecta y los ideales del arte grecorromano. En contraste, aquellos templos medievales, con sus formas retorcidas y su dramatismo, empezaron a verse como toscos y bárbaros. Fue entonces cuando se acuñó el término gótico para referirse a esa arquitectura, haciendo referencia a los godos, los pueblos bárbaros que habían destruido Roma. Así que el gótico empezó a ser mal visto. Pero eso no duró para siempre. Entre los siglos XVIII y XIX, una nueva sensibilidad se abrió paso, el romanticismo. Fascinado por las emociones extremas, lo irracional y lo sublime, este movimiento... Que no creéis que el romanticismo era bello. El romanticismo era una época cruel, de decadencia y demás. Que Romeo y Julieta salió de ahí, ¿eh? Que realmente no es romance, es crudo, ¿eh? Es romántico pero crudo. Somos visigodos, total. Encontró en esas viejas ruinas medievales un símbolo de misterio. Y de nuevo pasó a ser visto como algo bello.
pero ahora desde un punto de vista melancólico. Y es en ese momento cuando el gótico llegó a la literatura. A finales del siglo XVIII comenzó a emerger un nuevo tipo de narrativa que se alejaba de la razón ilustrada y se adentraba en lo irracional. Castillos en ruinas, monjes corruptos, mujeres espectrales, cementerios, tormentas, maldiciones. La literatura gótica nació entre sombras, como una respuesta a un mundo que ya no se conformaba con lo racional ni lo visible. La novela El castillo de Otranto, de Horace Walpole, se estrenó con el subtítulo Una historia gótica, y con ella se sentaron las bases del género: escenarios medievales, atmósferas opresivas y una tensión constante entre lo sobrenatural y lo psicológico. Las novelas que lo siguieron acabaron por poner las piedras del imaginario gótico. Clara Reeve y sobre todo Anne Radcliffe popularizaron la llamada novela gótica, historias de castillos en ruinas, doncellas perseguidas y misterios sobrenaturales que mantenían a los lectores en vilo. Poco después, Mary Shelley llevó el género más allá con Frankenstein, mezclando lo gótico con la ciencia, creando la primera novela de ciencia ficción. Que de hecho deciros que es de las pocas mujeres que escribían de la época, porque antes estaban prohibidas, las mujeres no podían escribir. Sí, era cruel, ¿eh? O las mujeres para escribir tenían que inventarse seudónimos o nombres masculinos para pasar desapercibidas y ocultarse. Quedar como anónimo, pero me llamo, por ejemplo, Fernandisco. De la historia, y planteando uno de los grandes dilemas modernos: ¿qué significa crear vida? Luego vino Edgar Allan Poe y convirtió lo gótico en una exploración psicológica de la culpa, la obsesión y la locura. Y hacia finales del siglo XIX, Bram Stoker dio la forma definitiva a la figura del vampiro moderno en Drácula, mientras Stevenson exploraba la dualidad del alma humana en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esto está chulo. Que soy más de literatura. Todo este imaginario se plasmó muy bien en el cine expresionista alemán, surgido tras la Primera Guerra Mundial. Sus películas retrataron con imágenes esos miedos, sombras proyectadas, arquitectura angulosa y personajes atormentados. Nosferatu o el gabinete del Dr. Caligari eran el reflejo de una Europa herida. Su escenografía y su iluminación marcaron profundamente a autores más pop que vendrían en la década de los 80, como Tim Burton o The Cure. Pero ahora iremos a ello. Apenas una década después, en los Estados Unidos, los estudios Universal dieron forma a toda esta literatura gótica y se popularizaron los grandes mitos del terror moderno. Es verdad, Universal Pictures, ¿cuántos años lleva ya? ¿Más de 40? ¿50 años? ¿En el medio? Me sorprende, ¿eh? Como Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, la momia. El terror ya no trataba sobre lo inexplicable o lo demoníaco, sino sobre lo trágico. Los monstruos góticos eran seres condenados, perseguidos por la sociedad, deformados por el destino, castigados por la ciencia o incluso por el amor. Y esto hacía que el público no pudiera odiarlos del todo, porque en el fondo eran profundamente humanos. Todo este imaginario de castillos oscuros, cementerios envueltos en niebla, truenos y relámpagos y un diseño cuidadísimo lo recuperó la Hammer varias décadas después, pero todo ello pasado por un filtro más sangriento, erótico y a todo color. Y entonces llegaron los 80, la década en la que el gótico bajó de las catedrales y se metió en los clubs. Iban a hacer una nueva subcultura, y con ello el gótico entraría de lleno en la cultura pop. Bueno, claro, es que la cultura pop es que es lo que más llega a los adolescentes. Y los 80 y 70 eran muy influentes. A principios de los 80 comenzaron a emerger desde las sombras del post-punk bandas con un sonido más oscuro, letras trágicas y una estética marcada por el negro. Chicks and the Banshees, Joy Division y... Dice la lluvia cae, transmitiendo calma, pero no puede limpiar mi alma. ¿Por qué esperarlo? No merezco que la felicidad venga a mí. No me queda otra, sino con esta sombra que llevo encima vivir. Ese es mi castigo. No mereces sufrirlo. No voy a compartirlo. No contigo. Qué bonito. El club de Londres Batcave. Allí se consolidó la estética gótica. Rostros pálidos, cabellos cardados, pantalones de cueros, corsés victorianos, crucifijos... Pues para tener una rima oxidada fue lo más romántico que me has puesto. Románticamente gótico has puesto. Plataformas... Fue entonces cuando el término gótico dejó de referirse solo a la literatura o a la arquitectura y empezó a describir toda una subcultura obsesionada con lo decadente, lo teatral, la muerte, el arte oscuro y el horror clásico. Bandas como Specimen o Alexis Fien encarnaron esta primera ola gótica, pero la escena no tardó en expandirse a otros subgéneros, como el Dark Wave o el Cold Wave. Grupos como Dead Can Dance, The Birthday Party, Bauhaus, Glamour Simox o Sisters of Mercy llevaron el sonido oscuro hacia nuevos territorios sonoros, pero sobre todo emocionales y estéticos, haciendo de lo gótico una nueva forma de vida. Tampoco quiero profundizar mucho en la música porque le quiero dedicar un vídeo en perspectivas sónicas, así que seguid a Central Sonora si no lo hacéis para no perderoslo. Ya a finales de los años 80, su estética empezó a filtrarse en la cultura pop y empezamos a ver cómo personajes oscuros, trágicos o directamente siniestros comenzaron a ocupar un lugar central en cómics, películas y series.
El más icónico de esta década es, sin duda, The Sandman, y especialmente su hermana mayor, Muerte. Dejando a un lado la decadencia en la que se ha visto la figura de su autor... Nunca he visto o leído el cómic de Sandman. Y mira que hay una serie en Netflix y demás, pero no sé nada de Sandman, ¿eh? The Sandman fue una de las obras que consolidó al cómic como un medio adulto, capaz de ir más allá de historietas de superhéroes. Su estética, su profundidad emocional y su forma de mirar a la muerte dejaron una huella imborrable en la cultura gótica contemporánea, y en mi yo de 17 años. Otro icono gótico de los 80 fue Lydia Deetz, la adolescente sombría de Beetlejuice, interpretada por Winona Ryder. Con personajes como ella, el gótico dejó de ser solo una estética underground y empezó a convertirse en una sensibilidad generacional, una forma de entender el mundo. Pero, ¿había ya algún videojuego gótico en los años 80? ¡Ojo! La respuesta es sí. Castlevania. Y de hecho, ese videojuego sentaría las bases para la saga gótica más importante de la historia del videojuego. Juegarral, está muy chulo. 1986. Aunque me gustó más Super Castlevania 4, que yo sé que es un remake del 1, pero me gustó más. De la mano de Konami, y lo hizo con muchos de los ingredientes del imaginario gótico que había popularizado la Universal: castillos, vampiros, cementerios, niebla y una ambientación inspirada en el terror clásico europeo. Las primeras entregas tenían este punto tosco y barroco. Fue en las entregas de los años 90, y en especial a partir de Symphony of the Night, cuando sí, Winona Ryder es el amor gótico. Si la vieras actualmente, en la segunda peli, tan mayor, es igual de guapa. A mí me pareció guapa la actriz, ¿eh? Se fue volviendo cada vez más gótico y romántico, gracias especialmente a la ilustradora y diseñadora de personajes Ayami Kojima, quien supo aportar ese aire decadente a la franquicia. Es de las mejores ilustradoras que he visto en la vida. O sea, ojalá buscar un libro de arte de ella o algo, porque es que lo estuve buscando, encontré uno pero en PDF. De hecho, en este diseño también hizo de uno de los animes que más me gusta, que es la de... ¿Jolí? ¿Cómo se llamaba? Jack Black. Me gusta mucho el anime o la obra del manga de Jack Black, que es el médico cirujano sin licencia que no pudo terminar la universidad y tal. Hizo que un también arte. le sentó. Ayami siguió diseñando para la saga hasta Castlevania de Drácula X Chronicles, lanzado en 2007. Pero no fue su única artista. Dentro del gótico el juego pasó por varios estilos, con mayor o menor acierto, desde coqueteos con el anime hasta su salto a las 3 dimensiones en Nintendo 64. Feote, ¿no? Decidme que no molan estos renders promocionales. Castlevania había metido de lleno el gótico en los videojuegos, y todo ello desde un país que en principio no tenía nada de gótico, pero sería durante los años 90 cuando esta estética explotaría del todo. Dos hermanos tijera. En los 90, lo gótico encontró una nueva forma de expresarse más allá de vampiros, castillos o cementerios. Se volvió más íntimo, más emocional, y empezó a hablar de lo que sentíamos por dentro, de la soledad, de la incomprensión, del dolor de ser diferente en un mundo que te exige ser normal. Y la película que mejor representó esto fue Eduardo Manos Tijeras, estrenada en 1990. Esta obra maestra tiene todo este nuevo paradigma. Una figura gótica icónica, inspirada en la figura de Robert Smith, por cierto, plantada en medio de un suburbio americano con casas de color pastel. Un monstruo incomprendido que no quiere hacer daño a nadie, pero que terminará haciéndolo. Que solo quiere ser amado, pero que está condenado a vivir aislado. Tim Burton es el gran director de cine gótico. Me encanta la Su sangre. Batman es el más oscuro. Nunca se ha visto en el cine una Gotham City tan gótica y expresionista, y aunque hará películas más coloridas y oníricas, será recordado como un director gótico. La novia cadáver, Sleepy Hollow, Sunitud, Sombras tenebrosas, Frankenweenie, y aunque no la llegó a dirigir él, también Pesadilla antes de Navidad. Todas son variaciones de este universo romántico, melancólico, decadente, pero profundamente humano. Esta figura del protagonista oscuro, gótico e incomprendido, que se encuentra en un mundo hostil que no acaba de comprender, la pudimos ver a lo largo de la década en películas como El Cuervo, de Alex Proyas, sin duda una de las figuras goth más icónicas de los 90. También en Dark City, del mismo director. Y hasta se me pudimos falta ver por ver. elementos góticos, pero pasados por un filtro tecno en obras como Blade o Matrix, las cuales, como vamos a ver en un rato, influirán enormemente en la estética goth de los 2000. Si queréis adentraros en esta estética gótica de gabardinas, hackers y gafas de sol, la analicé en un vídeo que voy a dejar en la caja de comentarios. Así que volvamos al gótico. Oye, qué chulo, El ¿no? gótico más clásico también vivió un resurgir durante los 90. Drácula de Bram Stoker, dirigida por Coppola, Frankenstein de Mary Shelley de Kenneth Branagh, el catálogo de vampiros guapísimos de Entrevista con el vampiro, o la familia gótica más pop que vimos en la familia Addams. Ya en los 80 habíamos visto películas como Jóvenes Ocultos. De hecho, Entrevista con el vampiro es uno de los libros que aún tengo y me lo he releído 3 veces.
Me gusta un montón como lo hizo en el libro. La peli es como más, quizás más flojita, pero no es una mala adaptación, está muy bien hecha. Dark, donde los vampiros eran jóvenes marginados, perdidos, símbolos de adicción, exclusión y desesperación. Pero fue en los 90 cuando este arquetipo se volvió más introspectivo y filosófico. La película que mejor lo representa es The Addiction de Abel Ferrara, rodada en blanco y negro, con ritmo pausado y monólogos existenciales. También en televisión, la estética gótica se hizo fuerte. Además de Buffy cazavampiros o Forever Knight, lo gótico llegó hasta las series de animación. Series como Gargoyles o Batman, la serie animada, que hicieron del gótico un imaginario accesible ya para todos los públicos. Pero, ¿y en los videojuegos? Pues preparaos porque hay tela que cortar. Conforme las consolas iban ampliando su paleta de colores y capacidades técnicas, también fue evolucionando la forma de representar lo oscuro y lo gótico, especialmente desde el terror. Ya desde los 8 y 16 bits encontramos ejemplos como... ¿Qué juego es este en 3D? ¿Alguien lo sabe? Porque no me suena de nada. Gargoyles Quest, Chakan... Gargoyles West y... Ostras, de Game Gear este no lo conozco, el Chakan tampoco, Ash Blood, ni idea, Master of Darkness o Clock Tower. Este sí lo conozco. Y Clock Tower, que ahora hay una versión remasterizada, ¿vale? Hay una versión mejorada en Steam, ¿vale? Clock Tower sí lo recomiendo si os gusta quizás el terror de ser perseguido por cosas inexplicables y por un hombre tijeras extraño y tal. Lo recomiendo si podéis y comprar una rebaja. Los desarrolladores vieron un filón en esta estética y empezaron a hacer aventuras más desarrolladas y con una estética muy potente, como Noctropolis, Gabriel Knight, Fantasmagoria o D. Gabriel Knight me lo habéis recomendado jugarlo. Última entrega. Gabriel Knight sí me lo habéis recomendado. Fantasmagoria. Desde Japón. Los shooters en primera persona no solo revolucionaron el gameplay, también definieron una estética muy propia. Doom, Quake, Heretic, Exen, Blood... Todos ellos compartían una atmósfera común, una mezcla entre lo industrial y lo gótico. Más clásico fue Nightmare Creatures, un juego al que siempre le he tenido un cariño especial, y del que es imposible no ver la influencia en Bloodborne. Lo mismo ocurre en la saga Legacy of Kain, que fue llevando el gótico desde lo más vampírico, en Blood Omen, hasta lo existencial en Soul River. Me falta esto, pero yo lo jugaré. Ya en 2002, Blood Omen 2 explotó la estética con toda su teatralidad barroca. También hubo rarezas que empujaron los límites del gótico, como los oscuros Baroque, Shadow Tower, Thief, Shadowgate 64 o incluso el cachondo... Sí, bueno, Thief tiene estéticas góticas, porque jugué el del 2016 y la trilogía principal Origen me lo dio GOG por Amazon Prime y tal. Pero Baroque, Shadow Tower... Estos no los conozco, sí conozco Medieval y Thief, pero Thief tampoco, a pesar de ser gótico... No lo veo tan oscuro existencial, lo vi como muy edgy más bien, el de 2016. Lo vi como, debo de ser oscuro, debo de estar solo. Y una señora dice, no, tú no estás solo, pero debes de salvar la ciudad, no sé qué, eres nuestro único salvador. No sé, un poco raro fue. Y si abrimos el abanico, Resident Evil, aunque en su núcleo había bioterrorismo y zombies, tiene muchos de los elementos del gótico. La mansión victoriana, los secretos enterrados... Sí, pero hablaba del 2016, no ahora del clásico. Yo sé que hablaba del clásico. Ascenso casi literal a los infiernos. Con el tiempo, la saga exploraría otras formas de gótico, como el gótico sureño. Bueno, explorar lo gótico, ¿no? Explorar lo gótico. Perdonadme, fan de Resident Evil 8, pero yo no soy muy fan de Dimitrescu. Es sexy, es guapa, pero he visto mujeres más atractivas. Resident Evil 7 y el más clásico y aristocrático en Resident Evil 8. Y no me quiero dejar el Baldur's Gate gótico, Planescape Torment, lanzado en 1999 en medio de toda esta fantasía luminosa que dominaba el RPG. Si Baldur's Gate era Tolkien, Planescape era Dante, Lovecraft e incluso Borges. Una anomalía preciosa, lúgubre y existencial que todavía nos persigue a quienes lo jugamos. De hecho, era el videojuego que estaba jugando cuando llegó el año... No, venga, ya empezamos fuerte, los 2000. Si durante los 90 el gótico del grupo era representado como el raro o el inadaptado, durante los 2000 esa apreciación empezó a cambiar y empezaron a surgir personajes fuertes, en la mayoría de los casos femeninos, que adoptaron toda la estética y sensibilidad gótica, pero desde una especie de... Me suena de algo esta animación, no recuerdo, Sí, podríamos decir empoderamiento. Y para que veáis que no fue algo aislado, ni exclusivo solo de obras góticas, aquí va una pequeña constelación de chicas góticas que aparecieron en franquicias mainstream, ya sean series, videojuegos o películas. Cojo aire. Raven, de Teen Titans. Marceline, de Hora de Aventuras.
Misa Amane de Death Note, Misa. Ofelia de Brutal Legend, Lulu de Final Fantasy X. Agarrar el Brutal Legend, pero sí. O también Edea de Final Fantasy VIII, Raven de Twisted Metal Black, Nyx de Hades, The Hex Girls de Scooby-Doo, Jane las de Lane de Scooby-Doo, Daria, vale. Pícara en la versión de los X-Men de los 2000, Sam Manson de Danny Phantom, Nina Cortex de Crash Bandicoot, Vex de LOL, Yuri de Street Fighter, Celestia de Danganronpa, Taita Kemi de Persona 5. Se conoce la saga de Danganronpa, no parece tan otaku a primera vista, ¿eh? Hasta la niña pesada del BioShock. Este catálogo de personajes era impensable unas décadas atrás. Todas estas chicas, con estilos distintos, desde lo más gótico Lolita hasta lo más siniestro, iban a contracorriente. Pero ya no eran las raras. Habían elegido romper con la norma y construir su propia identidad al margen de lo que dictaba la cultura dominante. De repente, miles de jóvenes chicos y unas pocas mencionaron, pero sí han dicho algunas. Chicas empezaron a adoptar elementos de esta estética oscura. Sí, mochilas negras con calaveras, es lo que hablaba de antes. Skellington, pulseras de pinchos. Es lo que me cachondeaba antes, hacerme frases existenciales en Facebook mientras pongo a parir la vida y cómo es la vida tan cruel. Y yo mientras tanto sufro en soledad porque la sociedad no me... porque la sociedad no me acepta y no sé cuánto. Sí, ha habido muchas frases, ¿eh? Maquillaje cargado, camisetas de My Chemical Romance y mechones de colores en el flequillo. Lo gótico había bajado de los altares ¡ay, qué recuerdo! El MySpace. Memeo. Victorianos para instalarse en los pasillos de instituto, en los fotologs y en MySpace. Fue la eclosión de la cultura emo, una corriente que heredaba la sensibilidad romántica, melancólica y oscura del rock clásico, pero lo mezclaba con influencias del punk pop, el anime, el screamo y la estética digital. Ya habíamos nombrado a Matrix, que para bien o para mal marcó toda una generación de películas y videojuegos. Y por supuesto, la estética gótica no iba a quedarse al margen. Películas como Underworld y sus secuelas, Van Helsing, La Reina de los Condenados, y videojuegos como Blood Rain, Primal, Vampire the Masquerade o Devil May Cry. Me falta jugar a los Blood Rain, ¿eh? Y Primal también. No sé si alguno de ustedes lo han jugado y me lo recomiendan. Este sí lo conozco y tal, pero estos dos no los he jugado. Y La Reina de los Condenados es otra peli que me gustaba, pero no encontré el libro jamás. Jamás encontré el libro que es de la misma autora de Entrevista con el Vampiro, Anna Rice. No lo he encontrado. Pues mira, aquí tienes un vídeo, Skydar, de los juegos que te recomiendan con estilo gótico. Cry tenían esa estética techno dark glam con ropas de cuero, todo este rollito edgy, acrobático y coreografiado que Matrix había puesto de moda, pero pasado por un filtro más gótico y sobrenatural. Devil May Cry y sus secuelas se consolidaron como el gran referente gótico en consolas durante los 2000. Dante no era un antihéroe torturado, sino un icono cool que combinaba la arrogancia con la melancolía, el heavy metal con la ópera barroca. Más allá de su jugabilidad revolucionaria, el juego definía una estética inconfundible, una reinterpretación del gótico pasada por el filtro edgy de los 2000 que influiría tanto en lo estético como en lo jugable a muchas obras de la época. Bayonetta, Castlevania Lords of Shadows, Chaos Legion, hasta esta estética llegó a Final... Chaos Legion me falta por jugar, fíjate tú. Pero sí, tanto Bayonetta como en Castlevania Lords of Shadows impone mucho el gótico, incluso en la arquitectura antigua, muchísimo. Eso lo hemos visto en la maratón mínima de 10 horas de aquí. Voy a buscar una MV con música de Banen. ¡Buah! ¿Cuántas quedarán todavía, Alu? Siempre y cuando alguien no habrá borrado o bloqueado el vídeo por copyright, ¿eh? ¿Cuántos quedarán? Final Fantasy en uno de esos spin-off más locos. Final Fantasy VII Dirge of Cerberus. ¿Y el Shadow de Hickshaw para cuándo? Uno de los juegos más icónicos de este periodo fue American McGee's Alice, una reinterpretación oscura y retorcida de Alicia en el País de las Maravillas, ambientada en un mundo de estética victoriana decadente. Uno de esos juegos que casi desde su lanzamiento se convierten en obras de culto. Pero este juego lo analizó la psicóloga, la youtuber psicóloga que vemos nosotros y que vamos a ver el de Oulas ahora, que es Miss Paranoid, y os conto un poco sobre el juego. Pero no sé si jugarlo, pero ponerlo en fácil, porque como está mal hecho, no queda de otro que jugarlo fácil. Y más que con Bayonetta tiene tonos oscuros marcados, ya ves. Muchos más juegos góticos. En PC, Clive Parker and Dying, The Black Mirror, Scratches o Barrow Hill ofrecieron experiencias que apostaban por el terror psicológico. O sea, sí conocía Black Mirror. Emociones malditas y el suspense sobre... Pero Scratches y Barrow Hill no. Estos son aventuras gráficas. Natural. Y en consolas destacaron propuestas japonesas como Shadow Hearts, Shadow of Destiny, Rall of Rose, Haunting Ground. Vale, solo he jugado Shadow Hearts, el Shadow Destiny no. Y estos dos tendría que emularlos. Pero a ver cómo lo hago.
Madre mía, hay tantos juegos que quiero jugar. O hasta Zelda. Sí, Zelda se tiene volvió cosas Darks góticas. en Twilight Princess. Todos ellos aportaron una visión muy particular del gótico europeo, y curiosamente eran japoneses. Porque sí, Japón apostó por una reinterpretación fascinante del gótico occidental. Animes como Vampire Hunter D, Hellsing, Trinity Blood o Ergo Proxy mezclaron crucifijos, aristocracia y una estética victoriana con el existencialismo y la sensibilidad visual extrema propia de su cultura. Toda esta estética tan exagerada, teatral y comiquera comenzó a diluirse durante la década siguiente. Y no solo en lo gótico. Así como Matrix había definido el tono visual de los 2000, fue el Batman de Christopher Nolan la obra que marcó el pulso de la década de 2010. ¿Sabéis que no la he visto? Esta peli. Me vais a matar, no la he visto. Ninguna de las últimas de Batman, ninguna, ¿eh? Su visión hiperrealista cambió las reglas del juego. Gotham dejó de ser una ciudad expresionista para convertirse en una ciudad real. Batman ya no era un símbolo sombrío, sino un hombre real marcado por el trauma. Los villanos ya no eran caricaturas, sino personas verosímiles. ¿Qué haces con tu vida? Oblígame a verla. Ya sabes cómo, oblígame. ¡Qué doble cara! Todo tenía que parecerse a la vida. Y con ello el cine, los videojuegos, los cómics y casi toda la cultura pop comenzaron a desprenderse de ese exceso estilístico. La fantasía dejó de ser un poco menos fantástica. A los 2010 ya empezamos. Bueno, después de una década de todos estos excesos visuales, del cuero, de las poses cool... ¿Cómo que Resident Evil 6 es mejor que 7? Una polla como una olla. ¿Qué tal, Dal? ¿Cómo estás, guapo? ¿Cómo están mis guapos del chat? La acción coreografiada, el gótico mutó a una fase más íntima y emocional. Una nueva fase donde el trauma y el simbolismo se colaban en lo cotidiano y lo psicológico. Donde más presencia tuvo la estética gótica fue en las redes sociales, especialmente en Tumblr. Los tablones se llenaron de fotos en blanco y negro con mucho grano de lápidas. ¿Quién hoy en día usa Tumblr? Yo no uso Tumblr. Existe, pero yo no lo uso. Cruces, cigarrillos y chicas vestidas con camisetas oversize de bandas y medias rotas. En ese caldo de cultivo comenzaron a aparecer nuevas expresiones que recuperaron la oscuridad como estética. El nu goth, el pastel goth, los sad boys y las sad girls. Yo soy más de pastel goth. O más fancy. Mezclaban la vulnerabilidad, el desencanto y la belleza decadente con referentes que iban desde el grunge hasta el shoegaze, desde Donnie Darko hasta Lana del Rey. En ese mismo contexto surgió el Witch House, un género de música fugaz pero potente que recuperó la estética del ocultismo, las texturas lo-fi y un imaginario plagado de simbolismos arcanos, cruces invertidas y tipografías ilegibles. Esta estética oscura y esotérica no se quedó solo en la música, sino que se extendió hacia lo literario, el diseño y la moda. La corriente de Dark Academia se obsesionó con figuras como Lord Byron o Oscar Wilde. Ojo, los hacen así góticos. Esto se considera gótico. Había nacido una fascinación por lo oculto, por lo esotérico, por la estética del conocimiento prohibido. Una fascinación que también se reflejó en el cine. Como no sepan Conjuro o estén en una aquelarre, no te lo creas. Películas como The Witch, Hereditary, Saint Maud, el remake de Suspiria o el Nosferatu de 2004 exploran lo ritual, lo ancestral y lo perturbador a través de una puesta en escena más minimalista, hipnótica y profundamente estética. Algo similar a lo que hicieron juegos como Amnesia o Layers of Fear. Y sí que hubo películas góticas más clásicas como Crimson Peak, Only Lovers Left Alive o series como Penny Dreadful. Ninguna de estas dos la he visto. American Horror Story, The Haunting of Hill House o Miércoles. Esto sí, American Horror Story sí. Y Haunting Hill House también. Pero Penny Dreadful no. Pero la tendencia era otra. En los videojuegos sí que vimos un regreso claro hacia el gótico clásico. De hecho, ha llegado el momento de hablar de la obra gótica moderna por excelencia. Bloodborne. Lo que de Sandman fue en los 80 lo fue Bloodborne en los 2000, pero multiplicado por 10. La obra que mejor supo convertir la oscuridad en belleza, la que retrató mejor la luz de la luna, la que convirtió la sangre y la muerte en poesía. Junto a Dark Souls, que aunque estilísticamente está más enmarcado en la fantasía oscura, comparte muchas claves filosóficas y estéticas. Bloodborne marcó toda una generación de jugadores, y por qué no decirlo, de desarrolladores. Su influencia se extiende en decenas de títulos posteriores, siendo tal vez el más gótico de todos Lies of P.
Este renacimiento del gótico en los videojuegos, junto al renovado interés por Castlevania, dio lugar a una oleada de títulos que abrazaron la oscuridad con sensibilidad estética y narrativa. Blasphemous destacó especialmente al retratar la España negra con una belleza abrumadora, donde la penitencia, la culpa y lo religioso se funden en una imaginería grotesca y conmovedora. Inspirados también en Castlevania, surgieron también otras propuestas que siguieron explorando este imaginario gótico. Sultan's Sanctuary, The Last Faith, Bloodstained Curse. Me falta por jugarlo y este solo he jugado el 1. Of the Moon, Dark Devotion, Ender Lilies, Kit of the Nights, Sultan's Sacrifice. Juega RAL, Juega RAL. O incluso el DLC de Dead Cells, Return to Castlevania. También vimos una serie de juegos donde la muerte no era algo romántico, sino algo sucio, inevitable y lleno de sufrimiento. Ya, este juego que no está traducido. Darkest Dungeon. Darkest Dungeon es guapísimo, Jugadlo. Para los desafiantes. Pero Fear and Hunger nunca me he atrevido, O Tormentum Dark Sorrow. ¿Qué coño? Y antes de acabar el vídeo, también me gustaría nombrar una corriente donde el gótico monumental y estético dio paso a un gótico mucho más íntimo y emocional. En videojuegos como Limbo, Inside, Little Miss Fortune o Night in the Woods, la oscuridad se volvió más emocional y ambigua. Y sí, puede que la idea de lo gótico siga reinterpretándose con castillos, cruces y cementerios, pero su lenguaje ha ido disolviéndose en tazas más grandes, en formas cada vez más amplias y difusas, donde los géneros ya no son lo que eran. Porque los géneros se están volatilizando. Ahora hay un poquito de gótico en una playlist, en un centro comercial vacío a las 3 de la mañana, en la ansiedad de los jóvenes frente al futuro, en los memes depresivos, en el wildcore, en el traumacore o directamente en el corecore. Imágenes que no explican nada, pero que se sienten. Y en ese contexto, el gótico se convierte en un síntoma, en un ruido de fondo. El gótico, irónicamente, está más vivo que nunca, solo que ha aprendido a hablar el idioma de nuestro tiempo. Y lo seguiré haciendo, porque no me vais a negar que no hay belleza en la oscuridad. No te olvides. Cómo mola el tema, Cómo mola el vídeo, Ha estado muy guapo,